Buenos días, niños y niñas. Hoy es 3 de noviembre del año 2020 y nos toca trabajar la asignatura de Historia. Y en esta ocasión vamos a hacer un repaso general del bloque 1 titulado Del poblamiento de América al inicio de la agricultura. Como actividad de apertura tenemos lo siguiente: con la ayuda de un adulto juega a contestar el crucigrama que se preparó para esta clase. Vamos a seguir algunas indicaciones para contestar este crucigrama, ya que, como lo dije, es un repaso general que nos va a ir preparando para el cierre del primer periodo escolar. Bien, cuando ustedes jueguen con su tutor o con algún adulto, contesten sin mayor ayuda que lo que venga a su mente, ¿sí? No consulten otra cosa, traten de hacerlo con los elementos que ya tienen en mente. Ensayen diferentes respuestas. Para eso se dan pistas como la cantidad de letras, ¿sí? En esta ocasión vienen acá indicadas las letras que lleva cada una de las respuestas. Entonces eso ayuda a ir pensando en diferentes respuestas. Y también el profesor proporcionará regalos pedagógicos que aparecerán en este video. En este momento voy a dar un regalo pedagógico, es la palabra población. Lean el texto sugerido, nuestra lectura, donde también van a encontrar algunas de las respuestas, pero eso háganlo después de intentar contestar el crucigrama. Empleen letras mayúsculas y anoten los datos de identificación. Entonces aquí tenemos nuestro crucigrama. Tenemos aquí una ayuda que es la cantidad de letras, y aquí está el crucigrama y deben de llenar donde tenemos los datos de identificación. Actividad de desarrollo: a partir de los elementos expuestos en el crucigrama, elijan alguno que les haya llamado la atención y elaboren una pequeña historieta, ¿sí? De aproximadamente 5 o 6 dibujos. Y para eso vamos a seguir las siguientes recomendaciones. Primero, elijan el elemento clave. En este caso yo pongo como ejemplo las migraciones, ¿sí? Recuerden que cuando el hombre o los primeros seres humanos llegaron del continente asiático hacia América, ¿sí? Se hizo por diversas razones. Una de ellas es que hacía falta el alimento, esto provocado por las glaciaciones, ¿sí? Entonces a este fenómeno se le considera como una gran migración, ¿sí? O varias migraciones. Pueden emplear un narrador que cuente la historia, ¿sí? Como otro elemento para que ustedes elaboren su historieta. Seleccionen a sus personajes. Concéntrense en el evento principal mostrando causas y consecuencias, ¿sí? ¿Por qué razón sucedieron las cosas? ¿Sí? Cuiden que su historieta tenga un inicio, un desarrollo y un final. Eso es muy importante, ya que si no partimos de algún punto, ¿sí? No podremos saber qué es o a qué se debe lo que estamos mostrando en el desarrollo y sobre todo en el final. Revisen que su historieta tenga entre 5 o 7 pictogramas o viñetas. Usar textos de apoyo, emplear los bocadillos o globos donde se muestra lo que dicen o piensan los personajes.
Y para eso vamos a mostrar un ejemplo. Miren, yo tengo aquí organizado, ¿sí?, este trabajo de la siguiente manera. Ya tengo mi secuencia de ilustraciones que elegí. Cada uno de los cuadros que están en la tabla representan una secuencia: número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cuadros o pictogramas donde yo voy a desarrollar toda mi historieta. He pensado en un título para mi historieta. Se llama Las migraciones de Asia a América. Tengo a mi narrador y, como les decía yo ese rato, ¿sí?, vamos a emplear globos de texto, o lo que también nos va a permitir indicar qué es lo que dicen o cuenta nuestro narrador principal. Bien, y ahí tenemos a nuestros personajes que empiezan a contar la historia, que dice así: hola. Esta historia comienza por la necesidad de los primeros pobladores de buscar alimento. Y se presentan a los personajes que van a ser los protagonistas de nuestra historia. Aquí esta persona dice: tengo mucha hambre, no veo comida. Continuamos con esta parte. Y aquí nuestro personaje dice lo siguiente: tenemos que continuar, aquí ya no hay nada. Más tarde, el líder en esta historia dice: apúrense, el frío se hace más intenso. Y aquí me voy a apoyar de un cuadro de texto que se conoce como texto de apoyo, ¿sí?, donde no están hablando los personajes, sino que más bien el narrador es el que está contándonos qué es lo que pasa. Dice: entonces los primeros pobladores cruzaron por el estrecho de Bering. Continuamos. Y ahora nuestro líder dice: por fin, un lugar con comida. Veo un animal para comer. Ahora estamos por acá. Nuestro personaje principal, ahora aquí sentado, dice: este lugar me gusta para vivir. Aquí nos quedaremos. Y por último, un texto de apoyo más. Que dice lo siguiente: fue así que los primeros pobladores se asentaron en diferentes partes del continente americano. Esta fue una de las muchas migraciones que emprendieron hasta desarrollarse las grandes regiones
culturales, ¿sí? Tema que ustedes ya revisaron. Y aquí, si gustan, podemos poner nuestras ya clásicas palabras que nos señalan el final de nuestra historieta. Entonces vamos a revisarla nuevamente. Nuestro narrador dice así: las migraciones de Asia a América. Hola, esta historia comienza por la necesidad de los primeros pobladores de buscar alimento. Tengo mucha hambre, no veo comida. Tenemos que continuar, aquí ya no hay nada. Apúrense, el frío se hace más intenso. Entonces los primeros pobladores cruzaron por el estrecho de Bering. Por fin, un lugar con comida. Veo un animal para comer. Este lugar me gusta para vivir. Aquí nos quedaremos. Fue así que los primeros pobladores se asentaron en diferentes partes del continente americano. Esta fue una de las muchas migraciones que emprendieron hasta desarrollarse las grandes regiones culturales. Fin. Regresando a nuestra planeación, pueden elaborarla en un papel bond. ¿Sí? Los elementos que se van a valorar y que son muy importantes. Cada uno de estos elementos tiene un puntaje. Son la creatividad, coloreado en una dirección, limpieza, la distribución espacial. En este caso vamos a emplear esos pictogramas o esos cuadros, ¿sí? Que nos van a ayudar a distribuir nuestra historieta. Y las partes que se vea, que sea notable, un inicio, un desarrollo, que es la parte más amplia de la historieta, y un final. Nuestros trabajos son el crucigrama y la historieta, que también se va a considerar para educación artística. Como actividad de cierre, reflexionen acerca de qué les pareció el trabajo, ¿sí? Durante esta clase. Tienen un mayor dominio de los contenidos de este bloque, etc. Para saber más pueden mirar este video donde se explica con mayor detalle algunos de los elementos de la historieta. ¿Sabías que no solo DC y Marvel tienen historietas de héroes? En México, Calimán fue un programa de radio y luego también una historia o historieta de origen mexicano que narraba las aventuras del superhéroe Calimán y de su joven compañero Solín, descendiente de los faraones. Yo tenía como 8 años cuando empecé a darme cuenta de que se transmitía por la radio esta historieta, y además podía uno encontrar esos ejemplares, esa historieta, en los puestos de revista, ¿sí? Bien, en línea, aquí no se olviden consultar el blog por si necesitan algún material. Recuerden que vamos a cerrar el primer periodo con una evaluación, entonces si ya no tenemos los materiales pueden acudir al blog para descargarlos y estudiar. También nuestro canal de YouTube para que vean las videoclases. Y bueno, otro regalo pedagógico es la palabra pájaros, ¿sí? Pájaros. Otro regalo, cestería, cestería. La palabra 100 habitantes, que va a ir juntas. Población, ¿sí? Otro de los regalos pedagógicos para que contesten su crucigrama, ¿sí? Eso lo indicamos aquí al inicio. Y bueno, creo que ya se han dicho todas las palabras. Oasis América,
Y bueno, les deseo éxito en sus actividades. Vamos a aplicarnos. Cuídense mucho. Apoyen a sus padres. Apúrense con sus trabajos. De ese modo, créanme que contribuyen y apoyan mucho a aquellas personas que están con nosotros realizando las tareas. Nos vemos en la próxima.